Así llega la presidenta Claudia Sheinbaum al puerto de Veracruz para encabezar la conmemoración del 112 aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. Se conmemora la defensa del territorio nacional realizada el 21 de abril de 1914 por marinos y civiles ante la invasión estadounidense. El evento incluyó la ceremonia oficial y la toma de protesta a 419 nuevos cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Esta es una de las fechas cívico-militares más importantes del país, pues recuerda la unidad nacional en la defensa del puerto. Desde este lugar, la presidenta envió un mensaje muy claro y contundente al pueblo mexicano. Pero escuchemos con mucha atención a este cadete, cuyo discurso estremeció a la mandataria. Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Francisco Márquez. Cadete Agustín Melgar. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Vicente Suárez. Acto seguido, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, tomará la protesta al personal de cadetes de la Secretaría de Marina que el día de hoy juran lealtad a nuestra bandera. Cadetes de primer año de la Secretaría de Marina protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida. ¡Sí, si no lo hicieren así, que la nación se los demande. Soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inolvidable de las soberanías. José María Morelos y Pavón. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Distinguidas autoridades civiles, militares y navales, integrantes del Presidium. Personal directivo, docente, de instructores, así como compañeras y compañeros cadetes de la heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval. Queridas familias y amigos aquí presentes, señoras y señores, muy buenos días. Jurar bandera es el compromiso más sagrado que adquirimos con nuestra nación como mexicanas y mexicanos, como futuras y futuros oficiales navales. Es el acto en el que empeñamos nuestra palabra de honor para respetar, defender y ser fieles a nuestra enseña nacional, hasta ofrendar la vida misma de ser necesario. En esta fecha de profundo significado histórico, evocamos la gesta heroica de aquel 21 de abril de 1914,
recordamos a los héroes navales que, con valor y determinación, defendieron la soberanía nacional aún en condiciones adversas. Su legado no es solo historia, es guía, ejemplo y responsabilidad. Es así que este momento marca el inicio de una nueva etapa para nuestras generaciones, una etapa de formación, disciplina y transformación, en la que nos preparamos para integrarnos a las filas de mujeres y hombres que han garantizado a lo largo de la historia la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro territorio. Sabemos que el camino no será sencillo, estará lleno de retos, de sacrificios y de exigencias constantes. Pero también sabemos que cada esfuerzo tendrá sentido, porque estará guiado por un propósito superior: servir a México. Hoy, en presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañan, refrendamos el compromiso que asumimos el día que decidimos convertirnos en cadetes navales. Servir con lealtad, con honor y con absoluta entrega. Ante nuestra bandera nacional, símbolo de máxima unidad, identidad y de los más altos ideales de justicia, valor y patriotismo, asumimos con convicción el espadín y el uniforme de gala. El espadín que hoy recibimos representa la rectitud, la firmeza de carácter y la prudencia con la que debemos conducirnos. Portarlo es un privilegio, pero también es un recordatorio permanente de que cada acción deberá estar a la altura de quienes, ante nosotros, honraron este uniforme con su vida. Aprovecho este momento, en nombre de mis compañeras y compañeros que hoy juramos bandera, para expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros padres, familiares y amigos. Gracias por su confianza, por su apoyo incondicional y por acompañarnos en este camino que hoy nos exige más que nunca carácter, determinación y entrega. Ustedes son el cimiento que sostiene nuestra vocación de servicio y la fuerza que nos impulsa a no rendirnos. Mi almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Ante usted, refrendamos nuestro juramento de servir con lealtad, disciplina y honor desde la Secretaría de Marina Armada de México. Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotras y nosotros, una confianza a la cual sabremos corresponder con todo nuestro empeño y esfuerzo como cadetes, como marinos navales y como mexicanos de bien. Nos comprometemos a prepararnos arduamente, a actuar con firmeza y a conducirnos con integridad, para estar a la altura de la institución que representamos y que usted dirige dignamente. Sepa usted que las generaciones que hoy juramos bandera estamos listas para formarnos con determinación y servir con orgullo a México, siempre con sabiduría, sensatez, congruencia y humildad. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Es un alto honor contar con su presencia en esta fecha de profundo significado histórico. Su asistencia representa para nosotros un estímulo y una inspiración para continuar nuestro camino con mayor convicción, conscientes de la responsabilidad que implica portar este uniforme y servir a nuestra nación. Reciba de nuestra parte el compromiso firme de conducirnos siempre con lealtad a México y a las necesidades de nuestro pueblo. En nombre de mis compañeras y compañeros cadetes y del mío propio, respetuosamente le refrendamos la decisión que hoy nos trajo hasta este momento en este campo de honor. Convertirnos en cadetes de la Secretaría de Marina es el máximo orgullo que hemos alcanzado, pero, sobre todo, se convierte en una responsabilidad que siempre sabremos cumplir con honor, deber, lealtad y patriotismo. Somos mexicanas y mexicanos al servicio de la patria, de la soberanía, de nuestros mares y costas, de nuestro pueblo querido. Gracias por estar hoy con nosotras y nosotros.
Compañeras y compañeros cadetes, esta fecha representa más que una marca en el calendario. Hoy no solo juramos bandera, damos el primer paso de un camino que otros ya recorrieron con honor y que nosotros debemos continuar con esfuerzo y dedicación. Asimismo, cada acción que a partir de hoy emprendamos deberá estar guiada por el espíritu de cuerpo y de sacrificio. Si en cada uno de nosotros existe una convicción inquebrantable, juntas y juntos somos invencibles en favor de nuestra nación. Que este juramento sea el faro que nos guíe en mar, aire y tierra. Que el compromiso con nuestra nación sea nuestra norma. Y que el amor a México sea el viento que nos impulse a servir incansablemente. Confío en que estas palabras nos acompañen de manera permanente en nuestra vida. Que cada acción sea una entrega a la patria y que nuestro desempeño sea un testimonio de que nuestro deber es servir a México. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ingeniera Rocío Nale García, gobernadora constitucional del Estado de Veracruz, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora Lauritzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores, marinos, cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, de la Escuela de Enfermería y de la Escuela Médico Naval, oficiales de la Secretaría de Marina de la Armada de México, miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día de los días más trascendentes en la vida de toda y todo marino. Hoy juran lealtad a la bandera de México. Hoy asumen con plena conciencia el honor y la responsabilidad de servir a la nación. Esta ceremonia no es un simple acto protocolario, es un compromiso profundo, permanente, que los acompañará a lo largo de toda su vida. Un compromiso que no se limita al uniforme, sino que se extiende a cada decisión, a cada acto, a cada momento en que la patria los necesite. Hoy, además, esta jura coincide con una fecha que nos marca como nación, la gesta heroica del 21 de abril de 1914, cuando cadetes, marinos y el pueblo de Veracruz defendieron la soberanía nacional frente a la invasión estadounidense. Veracruz es historia viva de México, puerto de encuentro, pero también de resistencia. Aquí se consolidó la independencia con la rendición de la última fortaleza española en 1825. Aquí se sostuvo la República en momentos decisivos cuando Benito Juárez defendió con firmeza y convicción al pueblo y a la patria y emitió las leyes de reforma. Y aquí una y otra vez el pueblo ha demostrado que la dignidad de México no se rinde. En abril de 1914 gobernaba Victoriano Huerta, después del golpe de Estado y el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En ese marco de levantamiento popular contra el tirano,
quiso consolidarse una invasión. Sin embargo, cuando la soberanía fue amenazada, el pueblo de México y el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Marina resistieron, porque la soberanía la llevamos las y los mexicanos marcada con fervor. Así que cuando sin declaración de guerra tropas extranjeras desembarcaron en el puerto de Veracruz, vulnerando los principios más elementales del derecho entre naciones, surgió lo mejor de nuestro pueblo y lo mejor de los cadetes y de la Marina. El cadete Virgilio Uribe, el teniente José Azueta y decenas de jóvenes de la Escuela Naval, junto con mujeres y hombres del pueblo de Veracruz, asumieron una responsabilidad histórica. No eran muchos, no contaban con ventajas materiales, pero tenían lo más importante: principios, dignidad y amor a su patria. Durante aquellas horas, el puerto fue escenario de una resistencia que trascendió lo militar. Fue una afirmación moral, una declaración clara: México es una nación libre, independiente y soberana. Las crónicas nos hablan de mujeres valientes, de trabajadores, de jóvenes, de ciudadanos comunes que se sumaron a la defensa. Incluso quienes habían sido privados de su libertad encontraron en ese momento una causa superior. Ese es el pueblo de México, un pueblo solidario, generoso, que en la adversidad se une y responde siempre con dignidad. Y ese mismo espíritu es el que hoy ustedes, cadetes, están llamados a honrar. Porque ser marino no es solamente portar un uniforme, es asumir una vocación de vida, la lealtad que los mantiene firmes en todo momento, la honestidad que orienta cada una de sus acciones, la disciplina forjada en la fortaleza y en la confianza en ustedes mismos y en su compañera o compañero. También el amor a la familia, que es raíz y sostén de las mexicanas y los mexicanos. Y sobre todo, el amor a la patria, que da sentido a todo lo que hacemos. La Armada de México es una institución al servicio del pueblo. Defiende nuestras costas y mares, protege la soberanía nacional, auxilia en desastres naturales, salva vidas, acompaña a las comunidades en los momentos más difíciles. Por eso, cuando hoy juran bandera, no solo se comprometen con una institución, se comprometen con los millones de mexicanas y de mexicanos que confían en ustedes, que esperan de ustedes lo mejor. Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante, y que la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo. Y México tiene mucho pueblo. En la relación con otros países prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable. México es una nación libre, independiente y soberana. Y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres, cadetes. Cuando miren nuestra bandera, recuerden que en sus colores, en el escudo nacional, vive la historia de nuestra patria, vive la historia de nuestro pueblo. Recuerden siempre a quienes dieron su vida por ella. Recuerden que cada acto suyo debe estar a la altura de ese legado. Honren siempre a la Marina Armada de México, honren su palabra, honren su vocación. México necesita marinos valientes
pero también íntegros, honestos, con honor, con deber, con lealtad y patriotismo. Necesita disciplina, pero también sensibilidad. Necesita fuerza, pero sobre todo necesita mujeres y hombres con principios. No hay servicio verdadero si no nace del amor al prójimo, al desvalido y al que necesita siempre nuestro apoyo. Porque al final, servir a la patria es ante todo servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México. Es proteger la vida de quien no conocemos, es tender la mano en la adversidad, es actuar con humanidad, incluso en las circunstancias más difíciles. El uniforme que portan representa autoridad, sí, pero también representa compasión, responsabilidad y compromiso con la vida. Nunca olviden que detrás de cada misión hay personas, familias, historias, esperanzas. El amor a la patria no es una idea abstracta, se expresa siempre en el cuidado al otro, a la otra, en el respeto, en la solidaridad, en la capacidad de actuar, siempre con justicia y con humanidad. Que nunca se apaguen ustedes esa dimensión profunda de servicio, que nunca pierdan la capacidad de mirar al otro con respeto, que nunca olviden que la verdadera fortaleza de México está en nuestra historia, en nuestros valores profundos y en su pueblo. Hoy, al jurar bandera, hacen un compromiso que va más allá del deber. Es un compromiso con la vida, con la dignidad humana, con el bien común. Que la lealtad los guíe, que la honestidad siempre los sostenga, que el amor a su familia los acompañe siempre y que el amor profundo a la patria y al prójimo sea la luz que los oriente en cada uno de sus pasos. México los necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende. Que ese juramento viva en cada una y en cada uno de ustedes todos los días. Que viva la heroica Escuela Naval Militar. ¡Viva la Armada de México! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Bajo la lluvia o en el mar, el corazón de un marino siempre late al ritmo de servir al pueblo. Así reza esta categórica frase que el historiador y diplomático mexicano Isidro Fabela atribuye a uno de nuestros héroes navales caídos durante la gesta del puerto de Veracruz, aquel 21 de abril de 1914. Tan solo unos días después, un periódico de la época mencionó: el alumno de primera, Virgilio Uribe, de la Escuela Naval, y que tan valientemente defendió el puesto que se le encomendó durante aquel ataque, murió a consecuencia de las heridas. Corría en peligro las vidas de sus compañeros, la dignidad de su escuela y el bienestar de sus compatriotas, quienes también dieron batalla en las calles del puerto. No hay duda, el cadete Virgilio Uribe, como el teniente José Zueta, en definitiva, nos enseñaron en esa jornada que, sin importar las circunstancias, nuestro corazón late en hermandad al ritmo de servir a nuestro pueblo. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Siempre es un honor tener la oportunidad de recibirla en ceremonias navales como la que hoy nos reúne. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Ingeniera Rocío Nale García, gobernadora constitucional del Estado de Veracruz. Secretarias y secretarios de Estado del Gobierno de México que nos acompañan. Distinguidos miembros de los poderes de la Unión. Distinguidas autoridades civiles, militares y navales hoy presentes. Invitadas e invitados especiales. Almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Armada Nacional de Colombia. Personal integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, Escuela Médico Naval y Escuela de Enfermería Naval. Familiares y amistades presentes. Representantes de los medios de comunicación. Familias veracruzanas. Familias mexicanas. Muy buenas tardes. En un día como hoy, aquel 21 de abril de 1914, un puñado de jóvenes marinos, junto a cientos de héroes anónimos y el valeroso pueblo veracruzano, defendieron la dignidad de la nación con el valor que nace del amor profundo por México. Todos ellos comprendieron que el honor y el deber no admite titubeos cuando la patria lo demanda, y enfrentaron la adversidad en unión y con determinación, entregando incluso la vida misma para preservar la soberanía de nuestra nación. Han pasado 112 años de aquella gesta heroica. El mundo y nuestra nación se han transformado, pero los ideales sobre los que se encuentra cimentada esta patria permanecen intactos. Ya lo mencionó justamente Isidro Fabela. México es un Estado independiente y soberano que solo ha querido conservar íntegra su autonomía y tener el respeto, la consideración y la amistad de las demás naciones del mundo. Hoy más que nunca, México es consciente de esta soberana potestad y desde la Secretaría de Marina Armada de México contribuimos a fortalecer los principios que definen a nuestra gran nación, donde justo empieza, en el mar. Hoy, en esta ceremonia de jura de bandera, las y los 419 cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval, entre las que se encuentran 179 mujeres y 240 hombres, asumen un compromiso que trasciende lo individual y se proyecta hacia el destino mismo de nuestra nación. Frente a nuestra enseña nacional, símbolo de historia, identidad y esperanza, dan un paso decisivo en su formación como mujeres y hombres al servicio de México. Este es un momento solemne donde se entrelaza la vocación y el amor por la patria. Cadetes que hoy juran bandera. Jurar lealtad a México es comprometerse con sus valores permanentemente, es actuar con honor cuando nadie observa, es decidir con firmeza cuando las circunstancias lo exigen. Hoy reciben el espadín, símbolo del inicio de su formación, en un eterno recordatorio de la responsabilidad que asumen. Al portarlo, llevan consigo el deber de conducirse con rectitud, de anteponer siempre los intereses de la nación y de ejercer en cada momento un liderazgo basado en el ejemplo, la disciplina y el honor. Este significativo acto marca el inicio de esta honorable responsabilidad que define a todo marino naval mexicano. Hoy, ustedes tienen la oportunidad de refrendarlo desde un vínculo de hermandad inquebrantable entre los establecimientos formativos de la oficialidad de nuestra Armada, la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Naval Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval. Este campo de honor es testigo de la fraternidad que formará amistades, camaradería y confianza profesional. Convivir, compartir y fortalecerse en esta etapa de formación es la semilla que rendirá frutos en las comisiones futuras, donde coincidirán y unirán esfuerzos en favor de nuestra gran patria. Recuerden este momento, porque siempre los mantendrá por la ruta correcta. Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, en ustedes recae la alta responsabilidad de convertirse en los futuros comandantes de las operaciones navales de nuestro país. Serán quienes tomen decisiones en escenarios complejos,
quienes conduzcan a su personal con determinación y quienes, con visión estratégica, garanticen el cumplimiento de cada una de las misiones encomendadas en el mar, en el aire y en la tierra. A partir de ahora, forjarán su liderazgo. Háganlo no solo con conocimiento técnico, sino con carácter, con prudencia y con un compromiso inquebrantable hacia nuestro México. Cadetes de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval, su vocación se expresa en una de las tareas más nobles: preservar la vida. En sus manos estará no solo la salud del personal naval, sino también la esperanza de quienes en momentos de vulnerabilidad confiarán plenamente en sus conocimientos y en su humanidad. Su labor será decisiva tanto en operaciones como en acciones de apoyo a la población civil en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria. Ejercer la medicina y la enfermería en el ámbito naval implica actuar con precisión, con ética, con sensibilidad, entendiendo que cada intervención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. México necesita de su ciencia, pero también de su inquebrantable vocación de servicio. A las queridas familias, su acompañamiento ha sido fundamental para que estos jóvenes lleguen a este momento. Hoy su esfuerzo también se ve reflejado en este compromiso que asumen con la nación. Siéntanse orgullosos de cada uno de ellos. Este peldaño alcanzado en la carrera naval también es de ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, el papel de la juventud mexicana es más que nunca relevante, necesario y pertinente. Y desde nuestro ámbito de competencia, las y los jóvenes que buscan una oportunidad para formarse y prepararse profesionalmente pueden encontrar en la Secretaría de Marina Armada de México una opción que, además, les permite servir a la nación con orgullo. En cada establecimiento educativo naval se forjan mujeres y hombres capaces de comprender y enfrentar los desafíos del entorno, brindándoles conocimientos y herramientas para comprender y actuar en consecuencia. Quienes hoy se forman navalmente, mañana contribuirán al resguardo de nuestra soberanía, a incrementar la presencia y el control en el mar, a la protección marítima y portuaria, a la seguridad en las mares y costas nacionales. Pero sobre todo, quienes hoy adquieren esta noble responsabilidad apoyarán con una inquebrantable convicción a nuestra población en caso de necesidades públicas. Es así que en un mundo de constantes transformaciones y crecientes desafíos, bajo su liderazgo y visión, incorporamos una dimensión adicional a las capacidades de la institución. Nuestra Marina se transforma y se moderniza con nuevas unidades, así como con un decidido desarrollo científico y tecnológico, lo que se traduce en modernos buques multipropósito de última generación, con medios de largo alcance y una defensa en profundidad que estarán diseñados para operar en largas travesías en nuestras zonas marinas más alejadas, permitiendo mayores estadías en la mar. Además, aeronaves con mayores alcances operativos y una infantería de marina mejor equipada y adiestrada, fortaleciendo así nuestra presencia y control en el ámbito aeronaval en forma vertical con aviones no tripulados de largo alcance, así como un apoyo logístico más robusto y una respuesta más eficaz ante cualquier contingencia. En este sentido, para quienes integramos la Armada de México, servir no es una consigna, es una convicción que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo. Nuestro compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y sobre todo con el bienestar del pueblo de México al que nos debemos. Cada misión que emprendemos, cada operación que ejecutamos y cada acción de apoyo que realizamos lleva implícita la responsabilidad de honrar la confianza que las y los mexicanos han depositado en su Marina. Hoy, frente a usted, refrendamos como cada año esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad, ante todo, a las y los mexicanos. Porque entendemos que servir al México no admite reservas, exige entrega total. Porque lo que define a una armada, además de su capacidad operativa, es el propósito que guía cada una de sus acciones. En nuestro caso, un propósito que hoy vive en cada cadete que jura lealtad al lábaro patrio, que tiene nombre y destino, México. En este sentido,
Como lo expresó el comodoro Manuel Azueta Perillos, se resume la esencia de quienes visten este uniforme. El mar es nuestro hogar, la defensa de México, nuestra vocación. Muchas gracias. Se agradece a la amable concurrencia a ponerse de pie.
hacen su entrada al campo de honor el contingente de cadetes que el día de hoy juraron bandera. Este contingente está integrado por un total de 419 cadetes, de los cuales 179 son femeninos y 240 masculinos, quienes continuarán con su proceso de formación, desarrollando sus habilidades y conocimientos para que se desempeñen de forma eficiente en su cumplimiento como futuros oficiales de la Armada de México. Los cadetes que esta tarde juraron lealtad a la bandera de guerra contraen un compromiso con la nación, recordando los hechos gloriosos de nuestros héroes navales, Teniente José Azueta y Cadete Virgilio Uribe, demostrando así su lealtad y patriotismo. Los cadetes que hoy juran bandera realizan formaciones humanas que representan los pilares de su identidad. El espadín de mando simboliza la investidura, el honor y la justicia, reflejando el compromiso absoluto de defender a la patria. Esta figura destaca por su precisión geométrica, evidenciando la disciplina y responsabilidad inherentes a la carrera naval. El ancla ha sido símbolo de firmeza, seguridad y esperanza para los marinos, ya que es el elemento que permite a una embarcación mantenerse estable ante la fuerza del mar y los vientos. Por ello, en la tradición naval, el ancla representa la capacidad del marino de mantenerse firme en sus principios, aún en medio de las adversidades. Finalmente, la caña de timón simboliza la dirección y el control necesarios para navegar exitosamente. Representa la habilidad del oficial para guiar a su tripulación hacia un rumbo claro, superando cualquier tormenta. Realizadas en el patio de honor, estas figuras demuestran que la coordinación y el trabajo en equipo son esenciales para la excelencia en la profesión naval. Hoy marchan con gallardía, representando el esfuerzo y disciplina que impone el servicio, pues saben y siempre tendrán la misión de servir a México.
En estos momentos, se retira del campo de honor de la heroica Escuela Naval Militar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como los ciudadanos, Almirante Secretario de Marina y General Secretario de la Defensa Nacional.